Bueno, y llegó la hora de las noticias. Saludos cordiales de Ecuador. Bienvenidos a su programa Las Tardes con Noticias 7. Y este jueves, estamos ya jueves 6 de febrero de 2025. Solamente faltan 3 días para las elecciones y para escoger al binomio presidencial, a los asambleístas nacionales, provinciales, del extranjero y también a los parlamentarios andinos. Hoy, escuche bien, hoy se cierra la campaña electoral. Tendremos novedades al respecto sobre esta cuenta regresiva de las elecciones y mucho más, por supuesto. Antes de iniciar, vamos, señor productor, con el pico y placa. Pico y placa. Estamos hoy jueves, no pueden circular, ahí está, jueves no pueden circular las placas terminadas en 7 y 8. Desde este momento, 16 horas hasta las 20 horas, 8 de la noche. Recuerde que hoy, a propósito del cierre de las diferentes campañas políticas, puede haber dificultades en diferentes sectores de la ciudad por estas caravanas motorizadas, por los diferentes eventos que se han organizado para el cierre de la campaña. Bueno, y con esto iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos con las noticias que nos preocupan. Atención, este jueves oficialmente finaliza la campaña electoral a tan solo 3 días de los comicios del 9 de febrero. Varios candidatos escogieron la ciudad de Guayaquil para realizar sus cierres de campaña, mientras que otros lo harán a través de sus redes sociales. Veamos un resumen. Los candidatos a las elecciones generales del 2025 tienen hasta las 23 horas 59 minutos de este 6 de febrero para hacer campaña. Y en este último día, los postulantes a la presidencia realizaron actividades junto a sus simpatizantes. Por ejemplo, el candidato por Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, en horas de la mañana prefirió hacer deporte en el Parque La Carolina en Quito, junto a su esposa, Lavinia Balbonesi, y su compañera de fórmula, María José Pinto. Para mediodía realizó un recorrido desde el Parque Ferroviario hasta el Guasmo Sur en Guayaquil, mientras que más tarde estará en una caravana que recorrerá desde el sur hasta el norte de la capital. De su parte, Luisa González de la Revolución Ciudadana realizó una caravana marítima en la provincia de Santa Elena, y en la tarde de este jueves ofrecerá un concierto con varios cantantes en la ciudad de Guayaquil. Iván Saquicela, candidato por Democracia Sí, un poco más discreto, brindó entrevistas sobre la coyuntura en medios de comunicación, y lo mismo hizo Carlos Rabascal, candidato por la Izquierda Democrática. Leonidas Issa, candidato por Pachacutic, llegó a Quito en volqueta para su cierre de campaña en la Plaza Quitumbe, al sur de la capital. Horas antes, se reunió con ciudadanos en Latacunga. Jimmy Jairala, de Centro Democrático, no se quedó atrás y realizó un recorrido por las calles de Guayaquil. Y su cierre de campaña la realizará de manera virtual a través de TikTok. Recordemos que desde las 0 horas de este 7 de febrero hasta las 12 del mediodía del lunes 10 de febrero, rige el silencio electoral. Quien infrinja esta norma podría ser sancionado con multas que podrían ir desde los $200 hasta los $1,400. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, y seguimos con el tema electoral. Atención, el Consejo Nacional Electoral inauguró de forma oficial las elecciones generales 2025 con el sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Vamos de inmediato con un informe de nuestro compañero Iván Casamen. Adelante, Iván, ¿cómo se desarrolló esta jornada? Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Les contamos que se inauguró de forma oficial las elecciones generales 2025, en esta oportunidad con el derecho al voto que tienen las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada. En total son 42 centros de privación de libertad cuyos internos ejercieron su derecho al sufragio. Los detalles en el siguiente informe. Es el primer grupo de ecuatorianos que participó en las votaciones generales 2025, 527 mujeres y 5.691 hombres privados de su libertad, sin sentencia condenatoria en firme, ejercieron su derecho al sufragio en 61 juntas receptoras en 42 cárceles del país. El Ecuador reafirma su compromiso con la democracia.
y la inclusión al inaugurar la primera jornada de votación anticipada. Para asegurar un proceso participativo y confiable, las juntas receptoras del voto lo conformaron funcionarios electorales y un privado de la libertad. El voto de estas personas no es obligatorio. Esta jornada refleja el compromiso con la democracia y la participación política, donde la voz de cada ecuatoriano y ecuatoriano cuenta. La jornada se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad con el resguardo de elementos de la policía y fuerzas armadas. El proceso contó con la participación de observadores nacionales e internacionales para garantizar un proceso claro y transparente. Ratificamos los derechos que poseen todos los ecuatorianos de elegir a quienes durante el periodo próximo dirigirán el destino de este país. El escrutinio y conteo de los votos se realizará el domingo 9 de febrero a partir de las 17 horas, una vez concluida la jornada general de votación. Una vez que se cierre la votación, los paquetes electorales serán sellados y trasladados bajo la custodia militar hasta los centros de procesamiento electoral en su respectiva provincia. Este viernes 7 de febrero de 2025 se procederá con el voto en casa. El voto de las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada es facultativo, es decir, no están obligados a ejercer su derecho al sufragio. Con esto nosotros nos despedimos. Una buena tarde para todos. Muchas gracias, Iván. Importante el inicio ya prácticamente del proceso electoral. Y ahora les contamos que la presidenta del CNE, Diana Atamaín, señaló que los primeros resultados de las elecciones generales 2025, en lo que respecta a los aspirantes presidenciales, se conocerán luego de aproximadamente 1 hora y media del cierre de la jornada. Estamos hablando 18:30 aproximadamente. La titular del máximo organismo del sufragio exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales para así evitar falsas noticias y resultados erróneos. Dentro de los tiempos que hemos visto, cuánto se demoran los miembros de las juntas receptoras del voto entre contabilizar, clasificar las papeletas, llenar las actas, enviar a los puntos de escaneo, digitar esos números que tenemos que procesar, demora entre hora y hora y media dependiendo del movimiento de las juntas receptoras del voto, de su habilidad, de su capacitación. Es decir, entre 1 hora, hora y media empezaremos a publicar los primeros resultados. Seguimos, quedan pocos días para que las personas que fueron llamadas a mesa en estas votaciones se capaciten y aprendan cómo es la instalación, la votación, el escrutinio y el retorno del material electoral. Veamos. Estamos a pocos días de las elecciones presidenciales en Ecuador y los miembros de las juntas receptoras del voto se han capacitado casi en su totalidad. En Pichincha, más del 94%. Para ellos, este requisito es obligatorio y se lo realiza en las juntas provinciales del CNE. Y si no se cumple con esta normativa, se tiene una multa que es injustificable, según explica el presidente de la Junta de Pichincha, Lenin Ortiz. Creo que tuvimos, como bien lo manifesté, el tiempo prudente para poder capacitarnos. Dado el caso de que tuvimos alguna calamidad excesiva que no pudimos asistir a capacitarnos, podremos presentar el certificado médico correspondiente que respalde y sea avalado por el Ministerio de Salud Pública. Ortiz resalta que la capacitación tiene 4 fases, según los momentos que se viven en los recintos electorales. La primera fase es la instalación. Los miembros de la Junta Receptora del Voto aprenden cuáles son los documentos habilitantes para votar, las cédulas de ciudadanía o pasaporte, cuáles son los elementos del recinto como el biombo, las urnas y la firma del acta. En la segunda fase está la votación. Aquí se explica el contenido de cada papeleta, en qué ánfora corresponde cada voto y la entrega del certificado de votación. Luego viene la fase de escrutinio. Los miembros de las juntas receptoras del voto deben cerrar las urnas contando los votos, llenar en números y letras el acta de borrador de escrutinio. Una vez concluido el proceso, se pasa a la fase 4, que es el retorno del material electoral. Las actas y el material utilizado se devuelve al personal de las Fuerzas Armadas. Al tener nosotros personas o miembros de las juntas capacitados, tendremos menos inconsistencias en lo que ven haciendo los conteos de cada una de las papeletas. Lo importante es que al finalizar la capacitación, le entregarán un nombramiento que debe entregar el día de las votaciones junto con su cédula en la junta que le tocó.
Bueno, y este domingo 9 de febrero los ecuatorianos acudiremos a las urnas no solo para elegir al binomio presidencial y asambleístas, sino también para escoger a los representantes al Parlamento andino, una institución clave en la integración regional de la que no se conoce mucho. Vamos a ver de qué se trata. El Parlamento andino es el órgano supranacional y democrático de la Comunidad Andina, único miembro del Sistema Andino de Integración, cuyos representantes son elegidas o elegidos por el voto popular. Lo integran Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Está compuesto por 25 parlamentarios, 5 por cada país miembro. Tiene como misiones armonizar las leyes de la región, garantizar la participación ciudadana, fortalecer la integración andina y latinoamericana, así como regionalizar buenas prácticas de gobierno y políticas de Estado, entre otras. Que es un organismo parlamentario que sí tiene relevancia y tiene importancia porque se analiza toda la problemática de la región andina y se va con recomendaciones a los países miembros. Fue creado en 1979 y comenzó a operar en 1984. Su sede está en Bogotá, Colombia, y se reúne solo 2 veces al año. Para cumplir sus funciones, el Parlamento andino se organiza en comisiones especializadas de política exterior y relaciones parlamentarias para la integración, de educación, cultura, ciencia y tecnología, de seguridad regional, desarrollo sustentable y seguridad alimentaria, de derechos humanos, desarrollo social y participación ciudadana, y de economía, producción, competitividad y transformación digital. Aunque no posee facultades legislativas vinculantes, el Parlamento andino emite normas y recomendaciones dirigidas a los gobiernos y parlamentos de los países miembros. El Parlamento andino y la Asamblea, en el caso concreto del Ecuador, son organismos totalmente separados, ¿ya? Entonces, ¿a dónde se pueden poner en consideración? Lo hemos hecho en algunas ocasiones de los cancilleres, para que los cancilleres vean qué posibilidad hay de dar trámite a esa gestión. Si en otros temas, de los ministros, digamos, pongamos que es un tema más de educación, ministros de educación de los países miembros. En estas elecciones, los ecuatorianos elegirán 5 representantes del Parlamento andino para el periodo 2025-2029. Cada candidato cuenta con 2 suplentes y 11 organizaciones políticas han inscrito postulantes. Para Ecuador, este organismo representa una plataforma clave para fortalecer sus lazos con los países vecinos. Rommel Garzón, Noticias 7. Bueno, y existen multas económicas para aquellos ciudadanos que cometan alguna infracción electoral durante los comicios del domingo 9 de febrero. Las multas económicas van desde los $47 y pueden llegar hasta los $9.400. Mire usted. El Código de la Democracia en el artículo 207 establece que no se podrán realizar mítines, concentraciones o cualquier otro tipo de acto o programa de carácter electoral durante el silencio electoral, que concluye el domingo 9 de febrero a las 17 horas, por lo que existirán controles minuciosos según mencionaron las autoridades del CNE. Nosotros haremos los controles en los recintos electorales para que toda publicidad, toda propaganda sean retirados al menos a 100 metros de la redonda para que no haya esa influencia. En este periodo, la norma establece además la prohibición de difusión de cualquier tipo de propaganda electoral. Existen multas económicas por no cumplir con algunas obligaciones durante la jornada de votaciones. Por no votar, la sanción es del 10% de un salario básico unificado, es decir, $47. Por no capacitarse para ser integrante de una junta, el 10% de un salario básico unificado, equivalente a $47. Por no integrar una junta receptora del voto, el 15% de un salario básico unificado, igual a $70.45. Por abandono de la mesa, de 10 a 20 salarios básicos unificados, equivalentes a $5.170 hasta $9.400. Por violar el silencio electoral, la multa será del 50% de un salario básico unificado y por infringir el silencio electoral, 3 salarios básicos unificados, es decir, $1.410. La ley seca rige desde las 12 horas del 7 de febrero hasta las 12 horas del 10 de febrero. Quienes incumplan la disposición serán sancionados con el 50% de un salario básico unificado, $235. Recuerde que usted podrá consultar su lugar de votación ingresando al sitio web del CNE y en los diversos puntos de atención ciudadana habilitados, incluso en los recintos electorales. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Bueno, y atención, las lluvias marcarán la jornada electoral en el Ecuador. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió la alerta meteorológica número 8 sobre las condiciones de humedad que se presentarán en las diferentes regiones del país durante el fin de semana
incluido el día de las votaciones. La temporada invernal sigue manifestándose con intensidad en todo el país. Según el pronóstico del INAMI, la presencia de precipitaciones será la constante durante los próximos días, incluido el día de las elecciones. El pronóstico meteorológico establece que en la región interandina las precipitaciones serán de variable intensidad con cielos nublados y parcial nublados. Mayor incidencia tendrán las provincias de Azuay y Loja. Los eventos de precipitación van a ser de variable intensidad, un poco más enfocados hacia las cordilleras, y hablando de la zona de Loja en especial, esa más bien tendría mayor cantidad de nubosidad, un cielo mayormente nublado durante todo el día, y allí se pueden presentar eventos de precipitación incluso en la mañana. En la región litoral se esperan condiciones cálidas durante las mañanas y precipitaciones durante las tardes, pero principalmente las noches. Si bien amanecemos con un cielo nublado, este va a ir disminuyendo su nubosidad en el transcurso del día, y los eventos de precipitación más bien tienden a presentarse desde finales de la tarde e intensificarse en horas de la noche y horas de la madrugada, hablando de la región litoral. Mientras tanto, en la Amazonía, las condiciones serán similares con lluvias de variable intensidad durante todo el día. Cielo pues mayormente de igual manera nublado, con presencia de precipitaciones de variable intensidad, enfocándose un poco hacia la zona norte y en la zona de cordillera. Esto se debe al ingreso de humedad desde el Pacífico con la zona de convergencia intertropical, al igual que desde la Amazonía. Por ello, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI emitió la alerta meteorológica número 8. Tenemos zonas que van a estar muy saturadas, hay riesgo de deslizamientos. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones al momento de acudir a las urnas en las ciudades donde se pronostican lluvias, además de estar atentos a la información oficial. Rommel Garzón, Noticias 7. Vamos a nuestra primera pausa, pero al regresar les contaremos sobre el cierre de fronteras dispuesto por el gobierno para la temporada o para las elecciones. Ya venimos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Atención, las Fuerzas Armadas comenzaron a movilizar personal militar a diferentes puntos de las fronteras norte y sur. El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso el cierre de las fronteras por 3 días, así como la militarización de los puertos. El movimiento de tropas empezó en la Brigada de Selva 19 Napo, que contempla las provincias de Sucumbíos y Orellana. Personal militar realiza los controles en puntos fronterizos de General Farfán, Puerto Mestanza, Puerto El Carmen, Puerto Nuevo, entre otros, que se asientan en el límite político internacional con Colombia, cuyo objetivo es garantizar la seguridad nacional, evitar el ingreso de personas no autorizadas durante el proceso electoral. A vísperas de las elecciones tampoco han descuidado los operativos fluviales para controlar los pasos clandestinos que son usados para el tráfico de drogas y contrabando de combustibles. Patrullajes fluviales en los ríos Napo, Aguarico, San Miguel y Putumayo. Son aproximadamente 587 kilómetros de frontera norte que comparten con Colombia las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. A Tulcán, horas atrás, arribaron más de 100 efectivos militares para reforzar los controles fronterizos. Para mantener la paz, la tranquilidad y garantizar el proceso electoral del próximo día domingo. En Carchi la presencia militar se desplegará a Urbina, Tufiño, El Carmelo, Rumichaca, entre otros sectores donde la presencia de pasos ilegales permiten el cruce de personas de ambos países sin ningún control migratorio. Este personal nos va a permitir realizar la presencia en los puntos más conflictivos que tengamos en nuestra frontera norte a fin de disuadir cualquier actividad que los grupos ilegales pretendan realizar en nuestro país. Las fronteras de Ecuador estarán cerradas del sábado 8 de febrero al lunes 10 por elecciones, lo que significa que ninguna persona extranjera podrá ingresar al país. Iván Casamen, Noticias 7. No pueden faltar, por supuesto, las buenas noticias aquí en las tardes. A nosotros nos gusta compartirles también la oportunidad o las oportunidades de becas en educación superior. Por supuesto, ahora los ecuatorianos pueden optar por aplicar a universidades de Francia en la Rennes School of Business. Veamos.
gracias a los acuerdos que mantiene la CENESID con organismos internacionales. En este caso, el gobierno de Francia se ha consolidado una nueva oportunidad de beca para los ecuatorianos. Se trata de la Universidad Rennes School of Business, en la modalidad presencial en el idioma inglés. El programa está dirigido a ciudadanos con nacionalidad y o residencia ecuatoriana y que hayan obtenido su título de tercer nivel. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 14 de abril del 2025 y lo que cubre la beca es 3 cupos tendrán un descuento de 5.000 euros a la colegiatura y 2 becas serán parciales del 20% para el primer año y 20% para el segundo año respectivamente. Los interesados deberán hacer 2 aplicaciones, una directamente con la institución, que es en www.apply.rennes-sb.com, y otra con la CENESID, los cuales piden requisitos generales como el título habilitante de tercer nivel para cursar una maestría, tener un examen de inglés TOEFL de 80 o IELTS de 6.5, tener un promedio mínimo de 7.5 en su récord académico y estar admitido previamente en algún programa de máster de Rennes School of Business y contar con la respectiva carta de aceptación del programa seleccionado. Si usted tiene alguna duda o consulta, puede comunicarse al email de la universidad monica.medina@cm.rennes-sb.com o para la CENESID globocomún@cenesid.gov.es. Vamos a hacer una nueva pausa. Para el regresar tendremos toda la información internacional. Ya venimos. Continuamos con las noticias. Gracias por sintonizarnos. Atención, el presidente de Argentina indicó en una entrevista que pretende salirse de los acuerdos de París, pacto que trabaja para reducir el calentamiento global. Los detalles los tiene Emilia Reynoso desde la redacción internacional. Buenas tardes, Emilia. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les contamos que este jueves el norte de Japón fue afectado por una fuerte nevada, por la llegada de un frío que ha causado el cierre de casi 400 escuelas locales. Ha dejado al menos un fallecido y ha llevado a las autoridades a emitir una alerta meteorológica que afecta a 13 de las 47 prefecturas del país. Según indican las autoridades, en la ciudad de Obihiro llegaron a acumularse 1,2 metros de nieve, la mayor cantidad registrada en el país. Por esta razón, 250 quitanieves fueron enviados al lugar para ayudar con la limpieza de las calles. Se espera que la ola de frío afecte a Japón durante un periodo prolongado que podría superar una semana. Y las autoridades instan a los ciudadanos a evitar salidas no esenciales y recomiendan a los conductores mantener sus vehículos con el tanque lleno, colocar neumáticos de invierno y llevar una manta en el coche, comida y una batería portátil para teléfonos móviles. Y volviendo al continente, les contamos que un día después de que el gobierno de Argentina oficializara la salida del país de la Organización Mundial de la Salud, en una entrevista para una cadena de noticias, el presidente Javier Milei hizo público su deseo de hacer lo mismo con el Acuerdo de París, un pacto que trabaja para reducir el calentamiento global. Indica que no está de acuerdo con la agencia ambientalista. Agregó que la forma en la que se habla del cambio climático es completamente errónea. Si Argentina se retira del Acuerdo de París, se uniría a países como Irán, Irak, Turquía, Yemen y Estados Unidos. Este último se retiró de los acuerdos en 2017 durante el primer mandato de Donald Trump. Y ya para finalizar les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que está destinada a cumplir una de sus principales promesas de campaña: prohibir que mujeres transgénero compitan en deportes femeninos. Indicó que a partir de ahora el deporte femenino será solo para mujeres y que defenderá con orgullo la tradición de los atletas y no permitirá que los hombres golpeen o lesiones o que hagan trampas contra las mujeres y las niñas. La Casa Blanca no aclaró cómo afectará la orden ejecutiva en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, pero Trump adelantó que intentará impedir que compitan mujeres transgénero. Explicó que el secretario de Estado Marco Rubio trasladará al Comité Olímpico Internacional que deben rechazar lo que calificó como una locura transgénero. Trump también anunció que Estados Unidos denegará los visados a mujeres transgénero deportistas, lo que podría afectar a la participación de algunos equipos.
Y bien amigos, esa es toda la información que nosotros hemos recopilado desde la redacción internacional de Noticias 7. Volvemos al estudio donde tienen mucha más información y nosotros nos vemos mañana con más información del mundo. Muchas gracias, Emilia. Importante información y con esto nos vamos a despedir. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde que hoy, 19 horas en punto, tendremos la edición estelar de Noticias 7 con los detalles ya del cierre de las campañas políticas en los diferentes puntos del país. También hoy tendremos otro programa en las tardes tú decides con otro de los candidatos que aspiran pues a las diferentes unidades que se van a elegir el domingo. Nos despedimos. Felicidades, Ecuador. Buenas tardes.